iglesia San Nicolás no fue fundada, tampoco alcanzó a ser organizada. Surgió naturalmente en torno de la capilla creada por Rafael de Aguiar, con otras finalidades distintas de la creación de un pueblo u organización del caserío ya existente. Contundente lo tuyo, Ricardo. Sí, tengo que confesar que antes de presentar este libro pensé mucho sobre las repercusiones que podía tener, pero también sobre el compromiso que uno tiene con el desarrollo y el estudio de la historia. Y a veces uno se encuentra con conclusiones que no son las más esperadas, como en este caso. Si bien entre el círculo de historiadores acá en San Nicolás subsistía la idea de que San Nicolás no había sido fundada, para afirmarlo, para publicarlo, había que tener todo un cuerpo teórico, una investigación previa. Y así fue como hace cosa de 2 años y medio, 3 años aproximadamente, comencé a darle cuerpo a esta teoría sobre que San Nicolás no había sido fundada, para encontrar los argumentos y los elementos de prueba que demostraban que eso fue como realmente ocurrió. ¿Qué factor se movió en vos para motivarte fundamentalmente a investigar esto con la profundidad que lo has hecho? Bueno, yo siempre tuve cierta precaución con el abordaje de los temas de historia colonial, porque es un tema sobre el cual en la Argentina no hay mucho material, no hay mucha documentación. Es bastante complejo por el marco de relaciones políticas y económicas del momento, entonces siempre tuve cierta distancia a tocar temas de historia colonial, pero seguí de cerca la problemática referente a si San Nicolás había sido fundada o no, y fui juntando material. Pero hace cosa de 2 o 3 años atrás, cuando se empezó a hablar de Juana Paulina Ugarte como cofundadora, yo consideré que era oportuno intervenir en este tema humildemente a través de un trabajo de investigación para clarificar bien, primero, si había sido fundado; segundo, si no había sido fundado, si había sido organizado; y tercero, si no había ocurrido ninguna de las dos cosas, o había ocurrido la primera y no la segunda, qué papel hubiese tenido la esposa de Aguiar en el momento histórico en que esto acontecía. De manera tal de que eso fue lo que me decidió típicamente a producir esta investigación, porque creía que había que poner un poco de freno a veces a un anacronismo que llevamos implícitos los argentinos, de querer sacar los hechos del contexto en el que acontecieron, ubicarlos en el marco de nuestra realidad y rendir el homenaje, las normativas, las leyes de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, fuera del marco histórico en el que ocurrió. Si San Nicolás hubiera sido fundada, hay que ver también si Juana Paulina Ugarte hubiera tenido algún real protagonismo en esa decisión. Pero como no hubo fundación, tampoco hubo cofundación. Y el papel de la mujer en el siglo XVIII, específicamente de Juana Paulina Ugarte, no era de una dirigente social, no era de una persona con decisiones políticas, sino que era una humilde mujer de esa etapa de nuestra historia, que no sabía leer ni escribir como la mayoría de las mujeres de la campaña bonaerense, que estaba abocada a la crianza y educación de sus hijos, a las labores cotidianas del hogar, y no estaba en estas cuestiones sobre la posible fundación u organización de una localidad. Ricardo, ¿tenés alguna duda? No, es importante el estudio de Ricardo, porque yo creo que él avanza sobre lo que lo motiva, que es fundamentalmente la duda. Claro, es decir, acá siempre se dijo que San Nicolás fue fundada por Rafael de Aguiar el 14 de abril de 1748, claro. Pero inmediatamente nos decían que la fecha correspondía a una cesión de tierras en favor de la herencia de Juana Paulina Ugarte. O sea que implícitamente en el mensaje estamos diciendo, en la segunda parte de este mensaje, contradiciendo lo que se decía. Claro. Y esto toma cuerpo en la última publicación sobre la historia de San Nicolás que publica el diario Norte, escrita por Santiago Cherbo y Miguel Migliarini, donde en el prólogo dice una cosa y después el tratamiento que se le da a Aguiar es totalmente distinto a lo que dice el prólogo. Entonces, evidentemente, la forma de expresar el conocimiento histórico, y queda manifestado en el libro, fue tomando distintos ribetes de acuerdo a la etapa histórica que aconteció. Por eso yo hago un repaso sobre todos los libros existentes sobre la historia de San Nicolás, que tratan específicamente de este tema. Y estamos viendo como en un primer momento se habló de herencia, que Juana Paulina Ugarte recibió estas tierras en herencia, y después se termina determinando que era dote de casamiento,
que eso también hay que decirlo, porque esta mujer cuando se va a casar, el padre le da las tierras, como era costumbre en la época, para que en caso de que falleciese su esposo, tuviera un medio de sobrevivencia. ¿Qué elementos te convencieron de que las cosas fueron así, que San Nicolás no fue fundada y te dieron ya, digamos, te dieron pista para que lo volcaras en el libro? Primero, la liviandad con que se inicia todo esto, que es la publicación de Damián Menéndez, que dice y afirma que el 14 de abril de 1748 en San Nicolás ocurría algo sorprendente, que era su fundación y que el ejido urbano se componía de 9 manzanas por 9 de fondo. Evidentemente, Damián Menéndez, que era un joven de 16 años cuando publica esto, ni siquiera era escribano, era un gran conocedor de las fábulas y de la tradición oral, y quiso darle forma gráfica en una monografía destinado a un concurso escolar a todo este tipo de mitos y fábulas. A lo mejor aplicó la ficción. Claro, a lo mejor no pensó nunca que 2 o 3 años después el intendente municipal Casiano Ruiz Huidobro, que necesitaba una fecha fundacional porque la sociedad de San Nicolás se estaba abriendo al contexto de la llegada de numerosos inmigrantes que venían y preguntaban desde cuándo se había fundado esta localidad, cómo era posible que no supiéramos ni quién lo había fundado. Entonces le vino como un verdadero obsequio, y así es que se oficializa esta fecha y se repitió incansablemente sin tener pruebas al respecto. Yo recuerdo hace muchos años, cuando comencé con el estudio de la historia, que me habían dicho que San Nicolás había sido fundada, pero no había acta de fundación porque se había quemado durante un incendio. Esto no es correcto, porque el acta de fundación surge como consecuencia del hecho histórico, pero el hecho histórico no ocurrió de ninguna manera. No puede haber acta. No puede haber acta. Lo que es el acta que se incendió, al parecer, es el acta de la declaración de ciudad y no de la de fundación. Porque, y ahí digo por qué no hubo fundación, porque hay numerosas pruebas que demuestran de que no fue ni oficial, ni clandestina, ni romántica, ni secretamente ningún tipo de fundación. ¿El proceso, podríamos decir, es similar al de Rosario? Porque sí, parece ser que abarca todos estos pagos de los arroyos. Claro, cuando llega Rafael de Aguiar y Juana Paulino Ugarte, la zona ya estaba habitada y hay un censo de 4 años antes que lo demuestra. Comienzan con su peculio, con sus recursos económicos, a construir una capilla. Eran fervorosamente religiosos, por eso hay que entender también que la mentira, Aguiar nunca se adjudicaría fundar algo cuando no lo hizo. Si Aguiar hubiera estado vivo, hubiera dicho, no, yo no fundé, yo doné tierras para la iglesia, porque ansiaba que su capilla fuera nombrada viceparroquia, porque era un modo de ganar el favor de la iglesia en ese momento en que vivían alejados de la mano de Dios, a expensas de los malones, cuando no se sabía cuánto tiempo uno podía llegar a resistir y vivir en esa etapa. Él adjudica todos los esfuerzos para que su capilla fuera viceparroquia, y aparte de haber una población preexistente en torno a la capilla, se fue nucleando el caserío. Pero era una casilla privada. De forma espontánea. Claro, y era privado todo, como hay muchas capillas en la campaña bonaerense la actualidad que son propiedad privada. Y él lo adjudica en testamento. El testamento entra en favor cuando Rafael de Aguiar y Juana Paulino Ugarte mueren, o sea que podía haber muerto a los 80 años y él iba a seguir teniendo la llave de la capilla. Entonces cuando entra la donación se hace al santo, es decir, a la iglesia, no lo hace al Cabildo de Buenos Aires. Y además los hijos heredan, cuando mueren ambos, las tierras y proceden a venderla. Y otro de los motivos, si San Nicolás hubiera sido fundado, hubieran recibido en herencia un pueblo. Y eso era algo inédito en la historia. Una prueba cabal es que proceden a vender todas las tierras, que no hubo una organización de poblado, no hubo extensiones de calles, ni donación de solares para cárcel, para edificios públicos, no hubo ningún tipo de esa instancia. Rafael de Aguiar vivió para construir la capilla y que fuera viceparroquia, y no alcanzó ni a fundar ni a organizar ningún poblado. ¿Cuánto tiempo? Perdón, no quiero superarme. Al estilo de las viejas estancias argentinas. Claro. La capilla es su lugar de vida y después el terreno que podía ser vendido, ¿no? Sí, seguro. Y esto se oficializa después. Yo fui al Archivo General de la Nación y me leí todo el testamento de Juana Paulina Ugarte, y en ningún momento dice, es más, dice, ella se declara vecina de los pagos de la capilla de San Nicolás de Bari. Siempre el punto de referencia de la capilla. Porque la gente se identificaba con la capilla que estaba cerca. Claro, siquiera, y ella murió un año después de que murió Aguiar, ni siquiera dijo vecina del pueblo que fundó mi esposo.
Barroso, claro, o vecina del poblado de Rafael de Aguiar, no, vecina de los pagos de la capilla. ¿Cuánto tiempo, quería preguntarte, te llevó toda esta investigación, Ricardo? Y alrededor, o sea, yo fui juntando material a lo largo de muchos años, particularmente desde 1998, cuando se cumplieron 250 años y hubo una polémica en el Diario El Norte con Gregorio Cherbo, Marcelino Marcatelli y Ricardo, ¿cómo es? Ricardo Echeverri. Entonces, yo junté ese material, pero evidentemente las cosas se iban sumando una tras otra, y si habíamos dicho que en un primer momento Rafael Aguiar era fundador, después se dijo que era organizador y ahora se decía que Juana Paulina Ugarte era la cofundadora, yo creo que se estaban colocando una cosa arriba de otra sin tener una base firme. Y eso fue lo que me decidió hace 3 años aproximadamente a comenzar a la redacción de este libro. Ahora, como destino final, digamos, como armado de todo este poblado que fue juntándose alrededor de la capilla, ¿no puede considerarse que tiene alguna participación de un poblado, Rafael de Aguiar, sin la intención de que lo fuera? No unu cómo. Claro, él hizo una capilla, empezaron a armarse, vender parcelas, armarse claro, un pueblo, un caserío cercano de la... Esto no puede ser un indicador que en cierta medida, como punto final de su accionar, se creó un pueblo. Bueno, por empezar, sin oficializarlo, ¿no? Sin decir Aguiar, bueno, lo que pasa es que para organizar un pueblo no se podía hacer había una sola manera, que era cumplir con las normas de la corona española del Virreinato de Perú, porque ni siquiera estaba creado el Virreinato del Río de la Plata. Y había que pedir autorización a los alcaldes de la Santa Hermandad, que vivían acá en la zona, a los comisionados del Cabildo, había que emplazar el palo de justicia, había que trazar calles, había que donar solares o tierra para la construcción de una cárcel, para el establecimiento del Cabildo, porque todo poblado tenía que tener un Cabildo. Es decir, había que cumplir esos requisitos. Más allá de todo eso, las tierras que él dona es al santo, es decir, a la iglesia. Y la viceparroquia, porque él empieza a competir con una capilla que se erige a la orilla del arroyo Ramallo, bajo la advocación de San Vicente Ferrer. En un primer momento, esa gente de la orilla del arroyo Ramallo gana la pulseada con Aguiar y logra que su viceparroquia, que su capilla fuera declarada viceparroquia. Pero mueren los propietarios de esas tierras y los hijos la reclaman en herencia. Entonces la iglesia ve que no había nada concreto y decide quitarle esa designación y se la da a la parroquia, a la capilla de Rafael de Aguiar en 1755. 3 años después muere Aguiar. No alcanza a organizar nada, si es que verdaderamente tuvo intenciones, porque había un montón de problemas para solucionar. Y es así de que después los hijos heredan la tierra y comienzan a venderla. Bueno, un caso muy bien explicado, estimado Ricardo. ¿Cómo anduvo la venta de este libro? No, está muy bien, está muy bien. Gracias a Dios está saliendo. Está en las librerías de aquí de la ciudad. Pero lo importante, Miguel, es que este conocimiento histórico está a disposición de la gente. Hoy la gente puede decir y afirmar que no hubo fundación porque tiene algo que lo respalde, que es esta investigación. Recién me preguntaban hace un rato si yo estaba a favor del 14 de abril, de la declaración. Es decir, esas decisiones son decisiones políticas, de mantener o no la fecha de fundación. Veremos el año que viene cómo se explica la recordación de este hecho, que es un simple mero trámite administrativo. Pero bueno, la historia es así, se van descubriendo cosas, se van haciendo cosas, porque es una ciencia social, y este es el desafío que nos plantea este nuevo libro. Ricardo Primo, muchas gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la amabilidad.